La mayoría de personas no se preocupan por sus huesos hasta que han sufrido una fractura. El problema es que para entonces ya han perdido hasta un 20% de su densidad ósea, y esto sin notarlo. Sorprendentemente, los astronautas nos han revelado más sobre la salud de nuestros huesos que décadas de investigación médica en la Tierra. No sé si te has preguntado alguna vez por qué los astronautas hacen ejercicio durante 2 horas al día en el espacio. No es solo para mantenerse en forma, sino porque en gravedad cero sus huesos pierden masa ósea 10 veces más rápido que una persona con osteoporosis severa. Y aquí viene lo interesante, no solo consiste en consumir más calcio o en hacer más ejercicio físico. Los astronautas han descubierto que nuestros huesos responden a la ley de Wolff, que es muy importante para nuestra comprensión de la salud ósea. Esto explica por qué algunos ejercicios son mejores que otros y por qué algunas personas, a pesar de hacer mucho ejercicio, no responden bien a este y siguen perdiendo masa ósea. Por eso en este vídeo voy a compartir contigo los descubrimientos más sorprendentes de la NASA respecto al fortalecimiento de los huesos, y lo bueno de esto es que no necesitas ser astronauta para ponerlos en práctica, sino que seguro que en casa ya tienes todo lo que necesitas para aprovecharte de estos principios y descubrimientos. Pero antes de explicar estas técnicas, necesitamos entender qué pasa a nuestro cuerpo cuando flotas en el espacio o cuando estás sentado, sentada en el escritorio durante horas sin moverte. Lo primero que debemos tener en cuenta es que los huesos son mucho más fascinantes de lo que la gente se cree. No son unos simples palos rígidos que están ahí sosteniendo el cuerpo, sino que son un tejido vivo que cambia y se adapta constantemente. Es como una ciudad que está en renovación constante, en la que hay edificios que se van construyendo y por otra parte a la vez hay edificios que se van demoliendo según las necesidades. Es algo dinámico. En este caso, lo que es el esqueleto o el sistema óseo es una ciudad ósea que se rige por una ley, que es la ley de Wolff que hemos comentado antes. Y te preguntarás, ¿qué es esto de la ley de Wolff? La ley de Wolff la podemos considerar un código de construcción inteligente. ¿Esto qué significa? Pues donde hay demanda, el cuerpo empieza a construir un hueso más fuerte. Donde no hay demanda, el hueso se va debilitando cada vez más, porque no hace falta. Entonces los astronautas fueron descubriendo esto por la vía difícil. Como no tenían la demanda de la gravedad, sus huesos, sus ciudades óseas, empezaron a reducirse cada vez más rápido, a marchas forzadas. ¿Cómo funciona todo esto? Básicamente con 3 tipos de células que hay dentro de los huesos y que están funcionando constantemente. En primer lugar, los osteocitos, que son como los inspectores de obras que detectan dónde se necesita más resistencia. En segundo lugar, los osteoblastos, que son unas células que actúan como constructores y que son las que forman tejido óseo nuevo. En tercer lugar, los osteoclastos, que son los equipos de demolición que lo que hacen es ir eliminando el tejido viejo o innecesario. Cuando caminas, corres, levantas pesos, estas células reciben el mensaje de que necesitamos más resistencia aquí. Por eso los tenistas tienen los huesos del brazo dominante que son más fuertes y también las personas que son atletas tienen los huesos más fuertes que las personas que son sedentarias. Pero aquí es donde empieza la parte interesante, porque no necesitas ser un atleta profesional para aprovecharte de esta ley de Wolff. De hecho, cada vez que cargas con las bolsas de la compra, subes las escaleras o haces unas sentadillas, estás enviando unos mensajes positivos a tus huesos. Es como si tuvieras una cuenta de ahorro óseo y fueras haciendo pequeños depósitos que con el tiempo se van acumulando. Pero cuidado, que la clave está en entender que nuestros huesos responden mejor a determinados tipos de movimientos. Es decir, que no solo hay que ejercitarse, sino que hay que hacerlo de forma inteligente. De hecho, los astronautas descubrieron que había ciertas combinaciones de cargas que eran mejores para tener unos huesos más fuertes. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta de tipo práctico. ¿Pero qué es lo que podemos hacer para aplicar estos principios en nuestra vida cotidiana y tener nuestros huesos más fuertes y durante más tiempo? Los astronautas de la Estación Espacial Internacional dedican unas 2 horas diarias al ejercicio, pero esto no es lo realmente interesante, porque ellos tienen que dedicar más tiempo debido a que están constantemente en esta situación de ingravidez y de estar flotando. Lo realmente fascinante no es el tiempo que dedican, sino cómo lo hacen. Y lo hacen usando 3 principios fundamentales que nosotros podemos aplicarlos
a nuestra vida cotidiana fácilmente. En primer lugar, ejercicios específicos. Los astronautas utilizan un arnés especial que les sujeta y crea resistencia. Nosotros tenemos una ventaja, que es que tenemos la fuerza de la gravedad. Por eso los ejercicios que más nos benefician son los ejercicios que utilizan nuestro propio peso corporal por el efecto de la gravedad. Es como si nuestros huesos fueran pilares de un edificio y cada vez que hacemos una sentadilla, lo que hace es enviar señales a estos pilares de que necesitan fortalecerse. Se ha visto que si haces unas 50 sentadillas diarias, al cabo de un año puedes aumentar la densidad ósea hasta un 3%. Esto es importante, pero también otro truco es importante que se ha aprendido de los astronautas, y es que la variedad de este tipo de ejercicios también es importante. El segundo principio es el factor gravedad, que consiste en pequeños impactos controlados que estimulan la formación del hueso. Si tienes la fuerza de la gravedad, esto es mucho más fácil, pero si estás en el espacio, en una situación de microgravedad o de casi ingravidez total, flotando, esto es complicado y para esto tienen que utilizar máquinas de vibración, saltos en mini trampolines, cintas de correr con amortiguación variable, también simular ejercicios con pesas en unos aparatos que tienen, porque así lo que hacen es imitar estos microimpactos controlados similares a los que se produce con la fuerza de la gravedad. En nuestro caso, esto lo podemos potenciar con caminar enérgicamente, el hacer saltos suaves, el subir escaleras, el bailar. Saltos suaves puede ser cuando corres trotando, yendo a un ritmo que no es muy rápido. Esto ya sería un estímulo para el sistema óseo. Un truco que se utiliza a veces es el usar chalecos con peso. Se añade un 5 o 10% del peso corporal durante las caminatas diarias. Y esto lo que hará es aumentar el impacto en los huesos y aumentará más rápido su densidad ósea. Esto sería como si tuvieras una microgravedad aumentada. El tercer principio es el de la nutrición. Es importante el consumo de calcio, de vitamina D, también de proteínas, magnesio y zinc, pero estos astronautas se dieron cuenta de que no solo es importante el consumo de estas sustancias, sino cómo se consumen. Es decir, lo que hay que hacer es optimizar la forma en la que se consumen para que la absorción sea la mejor posible y su uso por parte de nuestro organismo también sea la mejor posible. Por ejemplo, se dieron cuenta que la vitamina D se absorbía mucho mejor al consumirla con grasas saludables y por eso hacían la combinación. Pero no solo este es el mensaje que nos han dado, sino que también el tiempo es un descubrimiento importante. ¿A qué me refiero? Que se dieron cuenta de que el efecto de la falta de gravedad sobre los huesos era inmediato y dramático en el caso de los astronautas, pero que en la Tierra este impacto y esta pérdida de la masa ósea es gradual, precisamente porque tenemos gravedad. Y esto hace que se dieran cuenta de que no es importante la intensidad del entrenamiento, sino es importante la consistencia en el tiempo de este entrenamiento. Pero ¿cómo podemos aplicar todo esto en un plan práctico? ¿Cómo lo podemos poner en acción? El plan práctico tiene dos aspectos fundamentales. Por una parte, la actividad física y por otra parte, la nutrición. Por supuesto, si tienes condiciones de salud, tomas medicación o estás en una situación de que tienes una edad ya avanzada, lo que tendrás que hacer es consultar con el médico, con la enfermera, para que te orienten sobre lo que puedes o no puedes hacer, porque esto se tiene que adaptar a cada persona. Pero aquí daré unas recomendaciones generales de ejercicios y de cuestiones de nutrición que creo que en general se pueden adaptar a cada persona. Actividad física. Podemos utilizar 3 pasos. El primer paso es el despertar de los huesos, es decir, a primera hora de la mañana, cuando nos levantamos, enviaremos unas señales a nuestros huesos para indicarles que tendrán que ir aumentando su resistencia, para que las células que hemos comentado antes se vayan activando. ¿Cómo lo podemos hacer? En primer lugar, se pueden hacer 20 sentadillas suaves. Si hace falta, empiezas con menos repeticiones, en vez de 20, pues 3, 5 lo que puedes hacer, y puedes apoyarte en una silla al principio para evitar tener problemas. En segundo lugar, puedes hacer 10 pasos de marcha estando en el mismo sitio, elevando las rodillas. Y en tercer lugar, puedes hacer unos ejercicios de estiramientos estando de pie. Con esto ya estimularemos a primera hora de la mañana nuestro sistema óseo.
El paso 2 son las microcargas durante el día. Ya hemos dicho que era importante la consistencia más que la intensidad. Por eso durante el día hay que hacer algún tipo de actividad física. Aprovechar las circunstancias que tengamos para estimular con pequeños impactos nuestro sistema óseo y así estimular su resistencia. Puede ser, por ejemplo, tomar las escaleras en lugar del ascensor. No quiero decir que lo tengas que hacer siempre, pero sí de vez en cuando. En segundo lugar, el levantarte cada hora, si estás trabajando sentado, pues cada hora te levantas y das una vuelta para estimular el sistema óseo. En tercer lugar, puedes hacer 5 sentadillas de vez en cuando durante el día, por ejemplo, cuando vayas al baño en algún otro momento que no te vea nadie, pues puedes realizar 5 sentadillas para estimular durante el día el sistema óseo. Y en cuarto lugar, también puedes dar un paseo de unos 10 minutos después de cada comida. Esto también estimulará tu sistema óseo y aumentará la resistencia de estos huesos. El paso 3 es hacer una rutina de fortalecimiento de los huesos. Se puede hacer 3 veces por semana, 20 minutos cada vez y son unos ejercicios específicos. Serían, por ejemplo, en primer lugar, las series de 10 a 15 sentadillas, hacer varias series. También se pueden hacer las estocadas caminando, que es otro tipo de ejercicio que se ha visto que es eficaz para estimular la resistencia ósea. Después ejercicios de equilibrio sobre una pierna, después sobre la otra pierna, que también son importantes para fortalecer el equilibrio, pero contribuyen a estos microimpactos que aprovechan la gravedad y estimulan la resistencia de los huesos. Y también los movimientos de empuje y de tracción, que son también ejercicios que ayudan a estimular esta resistencia ósea. Aquí lo importante es hacerlo de forma gradual, poco a poco, también aprenderlo a hacer bien. Por eso que a veces es mejor preguntar a la médica, a la enfermera o incluso al fisioterapeuta si te han derivado para que te explique cómo lo tienes que hacer. También puedes aprender por tu cuenta. Todo dependerá de cómo estés físicamente y si tienes otras condiciones de salud para hacer un sistema de ejercicios que esté enfocado e individualizado a ti como persona. En cuanto a la nutrición, es importante el calcio y la vitamina D, pero también es importante el contenido de proteínas que consumimos, también el magnesio, el zinc o la vitamina K, que todos estos intervienen y son importantes en la formación del hueso. El calcio, lo que se recomienda es que sea un consumo de unos 1000 a 1500 miligramos al día. Hay que tener en cuenta que la cafeína puede interferir con su absorción, es decir, que las comidas que sean ricas en calcio no consumirlas a la vez que bebidas que lleven cafeína. ¿Qué tipo de alimentos llevan calcio? Por una parte están los lácteos, como el yogur, la leche o el queso, y también las sardinas o el salmón con las espinas. Y por otra parte tenemos los vegetales de hoja verde, como por ejemplo la col rizada, espinacas, brócoli y también las almendras o las semillas de sésamo. En cuanto a la vitamina D, lo que se recomienda suelen ser entre 800 y 1000 unidades internacionales diarias, aunque estas necesidades aumentan con la edad y puede variar con las personas. Es importante que si consumes vitamina D en forma de alimentos o suplementos, se consuma con una pequeña cantidad de grasa, que puede ser, por ejemplo, 5 gramos de frutos secos, porque esto aumenta su absorción, que puede llegar hasta un 50% mayor. La fuente de vitamina D importante es la exposición al sol, que se recomienda entre 10-15 minutos diarios, dependerá de las circunstancias. Y en cuanto a alimentos, por ejemplo, los pescados grasos como el atún o el salmón, y también los huevos o algunos hongos. Las proteínas también son muy importantes, que están en carnes magras, en legumbres y en productos lácteos. El magnesio lo podemos encontrar en semillas, en frutos secos y en granos integrales. Y la vitamina K la encontraremos en vegetales de hoja verde, que también son los que llevan calcio. En cuanto al consumo de suplementos, tanto sea de calcio, vitamina D, magnesio o vitamina K o incluso suplementos de proteínas, yo no los consumiría por mi cuenta, sino que siempre lo haría bajo supervisión médica para evitar complicaciones o posibles efectos secundarios y contraindicaciones. Aparte de la actividad física y la nutrición, también hay un aspecto que hay que comentar, que es el de los hábitos perjudiciales. Habría que eliminar el tabaco, porque también es perjudicial para los huesos. Hay que reducir el consumo de alcohol y, a ser posible, eliminarlo por el mismo motivo. Y también habría que moderar el consumo de cafeína, es decir, la puedes consumir pero con moderación,
porque puede interferir con la absorción de calcio y puede dar problemas. Después, otro aspecto que es importante es el del estrés, porque puede también dar problemas de tipo hormonal en el organismo y también afectar al sistema óseo, a los huesos, y por eso es interesante el utilizar sistemas de relajación o aprender a estar más tranquilos para evitar este tipo de problemas. Pero también hay que tener en cuenta una serie de mitos o de creencias comunes que pueden estar limitando tu progreso. Esto hay que tenerlo en cuenta porque también le pasó a los científicos de la NASA, que tenían una serie de ideas preconcebidas de cómo tenían que mantener saludables a los astronautas, y se vieron que algunas de estas ideas eran falsas o erróneas y tuvieron que ir ajustando lo que tenían que hacer. Pero ¿cuáles son estos mitos que pueden perjudicarnos? En primer lugar, el mito del calcio todopoderoso. Las personas muchas veces creen que el problema se soluciona consumiendo grandes cantidades de calcio, pero esto no es así. ¿Por qué? Porque los mismos astronautas se dieron cuenta que incluso consumiendo suplementos de calcio seguían perdiendo masa ósea. ¿Por qué pasa esto? Porque además de los ladrillos, del calcio, necesitamos un estímulo mecánico adecuado, que es lo que hemos comentado antes de la actividad física. Es como si el calcio fueran los ladrillos, los albañiles fueran la actividad física y los planos fueran los estímulos hormonales adecuados. Necesitamos todo para construir una base ósea sólida. En segundo lugar, el mito de que si no hay dolor no hay ganancia. El pensar que lo que hacen falta son ejercicios que sean intensos y que sean incluso dolorosos. Esto vieron los astronautas que no era así, que era importante la consistencia y la variedad más que la intensidad. Incluso puede ser que una intensidad demasiado grande pueda ser contraproducente porque no das tiempo a una recuperación adecuada. Lo que no puedes hacer es construir un edificio a lo loco. En tercer lugar, el mito de la edad. Se oye con frecuencia decir que ya es muy tarde para mí porque soy muy mayor. No. Lo que hace falta es un estímulo adecuado para tu edad, porque a cualquier edad se ha visto, incluso con los astronautas de diferentes edades, de que con estímulos adecuados y con una variedad de estos se conseguía un fortalecimiento óseo, y esto no paraba nunca. En cuarto lugar, el mito del ejercicio cardiovascular como solución única, es decir, el pensar que correr o nadar ya son la solución para fortalecer los huesos. Precisamente los astronautas se dieron cuenta de que no era suficiente y que tenían que añadir estos ejercicios de carga y de resistencia variados para mantener estos huesos fuertes. En quinto lugar, la verdad sobre la recuperación. En la medicina espacial descubrieron la importancia de los ciclos de carga y recuperación. Es decir, que consiste en dar un tiempo también para que el hueso se recupere y se vaya adaptando a la carga a la que le has sometido. Es decir, que es importante la variedad y la consistencia, pero también es importante el reposo para dar tiempo a esta recuperación, ya que se construye el hueso. En sexto lugar, la importancia de la individualización. Se dieron cuenta en esta investigación espacial de que cada cuerpo responde de forma única. Es decir, lo que podía funcionar muy bien en un astronauta debía ajustarse, adaptarse a otro astronauta. Esto también se aplica a nosotros aquí en la Tierra. Es decir, que tenemos que basarnos en la investigación científica para tomar decisiones de lo que es mejor o no es mejor, pero esto hay que adaptarlo a cada persona para ver qué es lo que funciona mejor con cada uno de nosotros. Hay que tener en cuenta que estos primeros astronautas se encontraron unas condiciones ambientales muy adversas y desconocidas, que no se sabía cómo actuarían sobre el organismo humano, y estas condiciones hacían difícil el mantener un cuerpo o un organismo saludable, pero esto sirvió para que la investigación espacial descubriera una serie de principios que nosotros podemos aplicar aquí y ahora en la Tierra. También hay que tener en cuenta que nuestro cuerpo es como nuestra nave espacial personal y que cada pequeño movimiento que vamos haciendo con nuestro cuerpo y cada decisión nutricional que tomamos es un pequeño ajuste que hacemos en la dirección en la que llevamos esta nave espacial personal.
Si quieres ampliar sobre el tema de la osteoporosis, la pérdida de masa ósea que se produce por la edad, pero también por otras causas, te dejo aquí un vídeo en el que profundizo sobre las causas, el diagnóstico y también la manera de prevenir y el tratamiento de esta condición. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda compartirlo con personas a las que les pueda interesar. Un abrazo.